Estos momentos a nuestro queridísimo Lautaro Tavera, que está del otro lado, para tomarnos un avión, ir a recorrer el mundo y a abordar toda la rosca política. Lauti, ¿cómo estás? Welcome. Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Espectacular, ¿vos? Yeah. Bien, muy bien. ¿Cómo nos trata el frío? Ay, acá mira, estamos zafando con el aire acondicionado y mate calentito. ¿Por allá? Bien. Bien lo tuyo que no saliste. Afuera está fresco. Está lindo el sol, pero está fresco. Sí, hay que encararlo igual, hay que encararlo. Hay psicológico ahí. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Laucha, bueno, hoy virtual, no pude estar ahí, pero hoy estoy virtual, así hablamos un poquito. Hubo bastante movida la semana. No hay problema. En términos de política. No, te iba a decir que el otro día yo me fui de la radio el viernes y esperé el domingo pensando que iba a ganar Le Pen y de repente, ¡pum! Los franceses dijeron No acá, todo. no pasarán, dijeron. A todos los que estamos atentos a la política internacional nos pasó lo mismo. Estábamos esperando que gane Le Pen o que haya ahí una pelea ahí con la izquierda mano a mano y la verdad que le pegaron una paliza, salió tercera. Tercera salió. Qué Lo maravilla. loco es que no es por encuesta, porque uno dice, bueno, no hay que creer en las encuestas, como se suele decir, pero lo que pasó en Francia fue que un domingo ganó Le Pen y al domingo siguiente salió tercera. La verdad que fue bastante sorpresivo para todo el mundo. Y bueno, nada, ahí lo que hay que entender es, hubo dos circunstancias que generaron eso. Por un lado, que en esa semana se movilizó masivamente la sociedad civil francesa, con Kylian Mbappé, por ejemplo, saliendo a manifestarse públicamente en contra de Le Pen, lo habrán podido ver. Eso sucedió en todos los planos, digamos, artistas, actores, actrices, músicos, deportistas, manifestándose en contra de ella. Eso movilizó una parte del electorado, hubo un poco más de asistencia a la votación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasó, yo me metí de lleno a Francia, no sé si era la idea, pero bueno. No, está bien, está bien. De hecho nos llama la atención. De hecho nos llama la atención, nos interesa porque justamente la columna anterior veníamos hablando del avance de las derechas, de Le Pen, de cómo se posicionaba el pueblo francés. Mencionamos un poco ahí las declaraciones de Mbappé, por ejemplo. Entonces está bueno ver el giro. Y ver, también qué inspira, tal vez no en América Latina, pero sí en los países alrededor, porque no está desconectado de su continente, Francia, al contrario, está en el centro. Sí, totalmente. Y bueno, nada, ahí lo que pasó en Francia fueron esas dos cosas. Primero, que se movilizó la sociedad civil, y lo segundo que pasó, que es una estrategia que le dicen cordón sanitario, que ya lo habían hecho antes, que cuando hay posibilidad que la extrema derecha, o bueno, como le dicen, ¿no?, extrema derecha, gane, lo que hacen los otros dos partidos, ponerse de acuerdo y bajar muchas candidaturas de los que salieron terceros, para que el candidato local sea uno el que enfrente a Le Pen y no dos. O sea, esa fue una estrategia importante que se dieron durante la semana, un acuerdo entre el espacio de Macron y el espacio de la izquierda insumisa, de Mélenchon, es así, tiene una N en el medio, Mélenchon. Se pusieron de acuerdo y bajaron cerca de 200 candidaturas, y eso hizo, en parte, fue una buena estrategia para poder dar vuelta a la elección en una semana, y no solo que la izquierda salga primera, sino que Macron salga segundo, que es la que había salido tercero y parecía con menos posibilidades de dar una disputa ahí. Así que la verdad que fue una sorpresa. Y bueno, nada, podemos hablar un poco de quién es Mélenchon, qué se espera para adelante. La elección no está definida porque ustedes saben que es un parlamentarismo, y ahora lo que se tienen que dar es una serie de negociaciones para ver quién va a ser el primer ministro. ¿Qué hay ahí detrás, Laucha, de Mélenchon? Porque yo digo, siempre me queda grabado esto que hablamos el viernes pasado. Abriste la columna diciendo, bueno, acá no hay ni extremas derechas ni extremas izquierdas, hay que derribar todo esto. Vos ahora nos estás contando que Mélenchon hizo acuerdos con Macron, que Macron es el que viene impulsando algunas políticas de ajuste dentro de Francia, y bueno, y entonces decís, ¿en qué está la izquierda francesa? En realidad es como una tradición, digamos, no es tanto que se hayan puesto de acuerdo y se hayan hecho amigos, por decirlo de alguna manera, sino que es como, bueno, frente a la extrema derecha, como lo plantean ellos, nos ponemos de acuerdo, digamos. En líneas generales fue eso lo que ocurrió. Ahora, estos últimos días hubo movimiento. Ustedes saben que
sacó 180 y pico de representantes Mélenchon, 150 y pico Macron y otros tantos Le Pen. Ninguno de los tres llega a formar gobierno. Hay que juntar la mitad más uno para formar gobierno. La Constitución francesa no prevé que durante un año haya nuevamente elecciones, así que no le va a quedar otra que ponerse de acuerdo. Lo que se espera es, o que justamente que la izquierda y Macron se pongan de acuerdo para formar un gobierno de transición, con algunos acuerdos básicos, o que Macron le permita a Mélenchon ser primer ministro con una minoría, digamos, no alcanzando la mitad más uno, digamos. Pero para lo cual también se van a tener que poner de acuerdo, porque como decíamos la semana pasada, Macron no va a dejar de ser presidente. Finalmente, como decíamos, va a haber cohabitación. Pensábamos que iba a ser con Le Pen, pero al final va a ser con Mélenchon. Así que bueno, podría ser con Mélenchon, no está confirmado todavía. Pero bueno, esa es la realidad de Francia. Lo que puede pasar también, una tercera opción, es que ocurra como cuando hace algunos años en España hubo una elección similar de 3/3 en la cual no podían ponerse de acuerdo, estuvieron un año en una inestabilidad política, de elección en elección, hasta que finalmente pudo ser elegido Pedro Sánchez después de un acuerdo que le trajo bastante costo político con los sectores separatistas, digamos, ¿no? De Cataluña y demás. Y bueno, eso podría pasar en Francia, digamos. Bien, ¿y cuál es la postura que tiene Mélenchon, por ejemplo, en torno a la guerra Rusia y Ucrania, OTAN? Habíamos charlado un poquito, yo estuve indagando para traer algo más de información. Él tuvo posiciones contrapuestas, digamos, por ejemplo, respecto de la OTAN, Mélenchon. Últimamente se pronunció en contra de la OTAN. En 2022 se había pronunciado a favor de permanecer en la OTAN, con lo que implicaría seguir apoyando la guerra, ¿no? Porque es un apoyo que recibe Ucrania de parte de la OTAN, digamos. Habrá que ver, yo no sé, al no estar en el cotidiano de la política francesa, uno no sabe si ciertas declaraciones tienen que ver con una estrategia coyuntural o con una posición firme que tiene Mélenchon respecto a algunos temas. Yo creo que de ser nombrado primer ministro hay que ver con qué nivel de correlación de fuerza llega a ser primer ministro, como se dice. Bueno, ¿no? Distinto es haber ganado con la mitad más uno directamente él y poder tomar decisiones que él quisiera, a tener que ir juntando ese poder para avanzar sobre algunas circunstancias, digamos. Así que eso básicamente. Hay que ver primero si va a ser primer ministro y en segundo lugar qué fuerza tiene para tomar algunas decisiones. Ya adelantó igual que de ser primer ministro va a dar marcha atrás con la reforma jubilatoria, que había pasado la edad jubilatoria de 60 a 64 años, ya va a dar marcha atrás y va a volver a 60. También anunció que va a haber aumentos en el salario básico, en el salario de los franceses, que es un reclamo permanente, digamos, ¿no? Así que bueno, tomaría de entrada algunas decisiones de política económica y social importantes, por lo que anunció. Bien, es interesante todo esto que estamos repasando. Estamos hablando con Lautaro Tavera Laucha, quien está haciendo nuestra columna de internacionales desde la semana pasada. ¿Qué te queda en el tintero, Laucha? Y hubo muchas cosas, si quieren hacer un popurrí rapidito, como para le hagamos algunas cuestiones que estuvieron pasando en el mundo. Por un lado, bueno, el presidente que tenemos que trágicamente da títulos de noticia internacional semana tras semana, sino para pelear con algún día. ¿Cómo nos ven afuera? Ay, cómo nos ven afuera, qué mal, ¿no? ¿Qué imagen estamos Nunca dando? Para tener inversiones, buenas noticias, siempre para armar algún tipo de conflicto, ¿no? Internacional. Ahora estuvo en Brasil con Bolsonaro, con la mala suerte de que tuvo que presenciar la derrota de Brasil en la Copa América, con Bolsonaro al lado. No sé si pudieron ver ese momento incómodo. Sí. Pasó eso. En la previa Lula había dicho que tenga cuidado con lo que iba a decir, porque bueno, había que respetar la figura del presidente y demás, y parece que Milei tomó registro de eso, porque tuvo un discurso bastante liviano a lo que nos tiene acostumbrados. De hecho, prácticamente no nos mencionó a Lula. Pero bueno, en el mismo momento, casi en paralelo, se dio la cumbre del Mercosur, a la que él faltó, y desde la que recibió críticas, por ejemplo, de pares de él, como la calle Pou, que para nada puede ser acusado de comunista, sino todo lo contrario.
que dijo que bueno, que Mercosur era importante y que era importante que estén todos los presidentes ahí, así que no solo se pelea con los que él acusa de zurdos y demás, sino que con los propios pares de la derecha está generando conflictos. Así que pensaba, la política internacional de Milei es esto, mucha declaración y mucho pifie también pareciera, como hasta pareciera improvisado, ¿no? Y además, bueno, que viajó de vuelta, o sea, que también es el presidente que más ha acumulado millas, ya dio varias vueltas al mundo, que es generalmente para el mismo lado. Exactamente. Se rumorea que en la próxima gira pasaría por Argentina unos días, pero bueno, no está confirmado todavía. Pero bueno, sí. Igual ayer escuchaba una lista decir y comparto, que por ahí, si fuera a traer buenas noticias para la Argentina, no estaría mal que haga viaje, digamos. Podría, digamos, hoy existe Zoom, un montón de herramientas con las cuales uno no tiene que viajar y hacerse presente para resolver cuestiones, pero bueno, si todavía fuera para traer buenas noticias para la Argentina, sería interesante. Ahora no está sucediendo eso, sino todo lo contrario. Nos hace pelear con el presidente de España, con el rey incluso por detrás bancándolo a Pedro Sánchez, ahora con Lula, que es un aliado estratégico, comercial, un gran amigo de la Argentina, Brasil, digamos, es como realmente nada, es un titulador serial que es de lo poco que le queda para mostrar, digamos, no es mi rol en esta columna hablar de política local, pero bueno, no, bueno, pero está viajando mucho. Es la relación, claro, porque pienso también, por ejemplo, después lo podemos abordar, pero tampoco es que nos están llegando muchas inversiones, tampoco es que el discurso está haciendo como que la derecha internacional se fortalezca, sino más bien pareciera que no. Sí, totalmente, y lo que decíamos la otra vez, que es el único exponente de esta derecha que no es nacionalista, digamos, ¿no? Claro. Todo lo demás van para otro lado, digamos. O sea, son conservadores en sus posiciones, pero van para otro lado. Acá bueno, tenemos un experimento extraño que veremos cómo transcurre. Pero bueno, por otro lado también hablábamos la otra vez de Rusia y de las relaciones de Putin para reacomodarse en el mapa internacional después de la guerra con Ucrania. Mencionamos eso y durante esos días estuvo reunido con el presidente de Corea del Norte, lo vieron viajar los dos juntitos en un auto. Tiene que ver con esto, ¿no? De afianzar su reposicionamiento en el mundo de Rusia. Y esta semana estuvo con el primer ministro de India, con Modi, que, India es un gran aliado estratégico de Rusia a través de los BRICS. Hay que tener en cuenta que India tiene más de 1.400 millones de habitantes. O sea, es un país que ha sido históricamente pobre, pero que es una economía en crecimiento y que es un mercado muy grande, así que bueno, pasó eso también, estuvo Putin visitando India, reuniéndose con... No, al revés, fue el primer ministro indio. Sí, a Rusia. Rusia, así que bueno, pensando esa relación que nosotros antes de que gane Milei justamente estábamos a punto de ser parte de los BRICS, sí. Se había firmado ahí un preacuerdo que Mondino dio de baja, pero bueno, eso estuvo pasando también por el lado de Rusia. Por otro lado, continúa la discusión a ver si Biden puede ser o no candidato. No sé si que hubo un primer debate de las elecciones norteamericanas en la cual se corrió el rumor de que no estaba en condiciones, dio algún traspié. Anoche también estuve viendo que hubo un encuentro de la OTAN y confundió nada menos que a Zelensky, lo tenía al lado a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y cuando lo quiso presentar le dijo Putin. ¡No! No. Si quiere caca dice Joe Biden. Sí, justo anoche me estaba por dormir y veo eso, digo, que no puede ser, debe ser fake, ¿viste? Y lo miro y sí, realmente, estaba hablando Biden frente a cámara, con Zelensky al lado esperando a ser presentado, y dice, bueno, vamos a dar una gran batalla contra Rusia, no sé qué, así que les quiero presentar a este gran presidente ucraniano, Putin, dice. Y quedó Zelensky ahí como, bueno, la quiso acomodar, pero el pife ya estaba, digamos, entonces bueno, sigue dando pasos a él en este sentido de que está siendo acusado de que está grande, de que son 4 años de conducir la potencia más grande del mundo, económica, militar, ¿no? Claro.
Sí, y en guerra, viste, como también. Laucha, no sé si estás al tanto, pero también hubo un atentado contra la vicepresidenta de Colombia, ¿no? Con Sí, Francia la verdad, Márquez. no tengo precisiones, sí vi que se manifestaron varios líderes, Evo Morales, por ejemplo, Ujú. pero no tengo mayores precisiones, pasó hace poquito y realmente no tengo mayores precisiones. Bien, perfecto. Bueno, clarísimo todo esto. Y lo comentamos. Dale, dale. Sí, por ahí, Sí, ahí estamos. No, después otras dos elecciones, no sé qué tiempo tenemos, pero que podemos comentar brevemente, Sí. si les parece. Ustedes me dicen, Laucha ya está, No, sacamos. no, 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 métele, tirala, métele que son tirala. pasteles. Dale, bueno, por un lado hubo elecciones en Irán y por otro lado en Inglaterra, que sucedieron la semana pasada, pero justo estábamos con el tema de Argentina y los penales atajados por el Dibu y demás, y lo pasamos de largo. Pero bueno, en Irán hubo elecciones. Ustedes recuerdan que hace poco Irán bombardeó Israel con Sí. cerca de 300 drones. O sea, es importante la elección de Irán para el conflicto que se está desarrollando ahí entre Sí. Palestina e Israel. Sí, y que había Irán, vuelto ¿cómo es? Josemín, ¿cómo es que se llaman? El Hosseini. Hosseini, ese. Y bueno, que era muy conservador. ¿Cómo sale? Hosseini. Bien, Claro, Hosseini es el líder supremo de Irán, es como claro, si fuera una especie de monarquía, alguien que está por encima del presidente, digamos, ¿no? bien. Hosseini fue presidente en su momento y después fue elegido como líder supremo de Irán. Tienen un sistema de gobierno distinto al nuestro, al de los países occidentales. Y bueno, lo que pasó fue justamente esto, que ahí estamos viendo al actual elegido primer ministro de Irán. Es elegido después de que el que era presidente de Irán tenga un, un accidente de helicóptero hace poco. Claro. ¿Se acuerdan? Fue noticia Sí, internacional. sí, que Hace falleció poco. un alto mando, un presidente que había ido a Rusia. ¿O cómo había sido? Sí, estaba en un viaje, recuerdo la imagen, que era como en una naturaleza, digamos, por decirlo de alguna manera. Estaba en una selva o algo así, había un día muy nublado y demás. Hubo especulaciones a ver si podía haber sido un atentado o no. La mayoría descartan que haya sido un atentado, sino que tuvo que ver con inclemencias climáticas. Ujú. Bueno, entonces tuvo que ir a elecciones de Irán. El que ganó es un moderado, que ha dicho que quiere tender lazos con Occidente, Ujú. y que por otro lado va a alivianar las penas para las mujeres con el tema del velo y demás, que hay muchas manifestaciones y muchos reclamos en Irán al respecto. Estados Unidos salió rápidamente a desconocer la elección y a decir que no es un moderado y que es el régimen de Irán tratando de lavarse la cara. Pero bueno, sea como fuera, que Irán tenga algún intento de acercamiento con Occidente o de gesto para con Occidente, de alivianar el conflicto y demás, puede llegar a generar otro escenario, por lo menos. Habrá que estar atentos para ver realmente qué sucede al respecto y cómo continúa este país que es un país con buena cantidad de armamentos, Sí. con un posicionamiento internacional particular y que suele intervenir, como ocurrió hace poco con el bombardeo de Israel, en el conflicto que hay entre Hezbollah, la Franja de Gaza, Cisjordania y demás, e Israel. Así que es Sí. un dato importante a tener en cuenta. Y mucho petróleo también. ¿Y la última, Lautaro? Y la última, en la de Inglaterra, me anoté Keir Steimer, me anoté el nombre también porque, bueno, es nuevo para nosotros, es una persona que no venía de la política, que se incorporó a la política a los 51 años y terminó siendo primer ministro, Mira. sacó el doble de... Sí, en realidad él era un abogado reconocido en Inglaterra por todo el mundo como un abogado defensor de causas de derechos humanos. Bueno, se incorporó a la política en el Partido Laborista y por primera vez en 14 años pudo destronar al Partido Conservador, después de que un derrotero importante del Partido Conservador, con Boris Johnson a la cabeza, casos de acusaciones de corrupción, de fiestas, y después de que ustedes saben que, bueno, lo que hablamos la otra vez, en Europa hay una serie de inconvenientes, en Inglaterra lo que se suma a esos inconvenientes es que
le prometieron a los ingleses que si salían de la eurozona iban a estar mejor con el Brexit. Salieron de la eurozona y no pasó nada de eso que les habían prometido. Entonces, bueno, hay recesión, hay malestar en Inglaterra, que sumado a los escándalos de Boris y demás, terminaron con la victoria de Starmer, que como decía, ahí está, lo estamos viendo en pantalla, para quienes nos están siguiendo en YouTube. Él es Starmer, es un ala progre del laborismo, por decirlo de alguna manera, pero que la mayoría de los analistas coinciden en que no hay que esperar de él ni frases rimbombantes, ni definiciones extremas, ni mucho menos, sino que es un hombre de laburo y que va a intentar, sobre todo, acomodar un poco la economía inglesa. Claro, full gestión. Exactamente, sí, eso es lo que se rumorea, habrá que ver igual, ¿no? Pero bueno, claro. Eso es lo que aparece como posibilidad, digamos. Nuestro queridísimo Lautaro Tavera con todo el repaso semanal en el mundo de las cosas que están sucediendo. La pueden después ver a la columna que va a estar colgada aquí en nuestro canal de YouTube de Radio Estación Sur. Laucha, gracias, A ustedes por el espacio. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes. Podemos charlarlo también y si no nos vemos el viernes que viene. Dale, recontra. ¿Listo? Un abrazo, buen finde. Hasta luego. Ahí pasaba Lautaro Tavera entonces con todas las novedades del mundo mundial. Impresionante, me gusta este mix de cierre de picadito de donde está pasando cada cosa en cada país. En muchas elecciones. Es como un año donde se deciden en lugares importantes, ¿no? Sí. Y lo de Biden, te juro que me hizo el día. La verdad que uno no quiere que vuelva Trump al gobierno de Estados Unidos porque, bueno, te cae mal porque es un machirulo, básicamente. No, o sea, a ellos les puede caer bien o mal, es su presidente, está todo bien. Pero a las feministas es como que... Ahora, tenés a Biden del otro lado confundiéndose con una pifiada, es como cuando Alberto dijo garganta profunda. Garganta profunda, sí. Que decís, bueno, no. No, aparte el viejo tira bomba como loco, tira bomba y misiles como loco. Sí. Ninguno no tira bomba. Por eso. El único ahí premio Nobel de la Paz también tira bomba. Tan humanista no es Joe Biden, por más que se pinte medio progre. Tan humanista no es, así que... Ninguno, por eso. Por allá por el norte, por los nortes. Por los nortes. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana, quédense hasta las 12 del mediodía.